Buenos días, hermanos. Les saludo nuevamente para el estudio de esta semana. Espero que usted haya tenido una buena y que pues el Señor le esté bendiciendo en donde quiera que usted esté. Esta ocasión tenemos el último tema de esta serie de estudios sobre el poder que el Señor Jesucristo mostró, y en esta ocasión es el poder sobre la muerte. Hay tres ocasiones en que el Señor Jesucristo mostró eso, levantando de los muertos a tres personajes. Y si bien podíamos dedicar el estudio entero a cada uno de ellos, vamos a dedicar más bien este tiempo a estudiar las similitudes y las diferencias que hay entre ellos y el mensaje en general que el Señor quiso darnos a través de estas tres personajes. Veamos entonces primeramente que el Señor resucitó a tres personas. La primera es a la hija de Jairo. Jairo era un hombre principal en la sinagoga, hombre distinguido y pues, respetado en su comunidad, y tenía un hijo, el cual murió y el Señor resucitó. Después de que Jairo fue y le rogó que lo levantara, entonces el Señor acudió. El segundo caso es de una viuda. El Señor iba pasando por una ciudad que se llamaba Naín y pues vio una procesión, ¿verdad? Que llevaba una procesión fúnebre. Llevaban a sepultar al hijo de esta viuda, y el Señor Jesucristo tuvo compasión de ella y le levantó. Y el tercer caso es de un amigo de él, un amigo, y era amigo de la familia, ¿verdad? Eran Marta, María y Lázaro. Y Lázaro murió, pero esta vez no sin antes saberlo el Señor y comunicarlo a sus discípulos. Entonces, en esta ocasión, hermanos, quisiéramos ver cuáles son las similitudes y las diferencias de cada uno de ellos. Veamos entonces eso a continuación. Lo primero que podemos ver en común de estas tres cosas es que pues llevan un propósito, ¿verdad? Y yo creo que el caso de Lázaro es el más claro, pues el Señor Jesucristo ya sabía que él iba a morir y decidió no presentarse, sino hasta 4 días después, cuando pues ya el funeral le había pasado y había estado muerto por todo ese tiempo. En este pasaje que tenemos aquí dice, de cierto les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Y encontramos entonces un cumplimiento literal en estas tres ocasiones, ¿verdad? En esas tres personas que el Señor levantó. Ellos oyeron su voz y entonces fueron sanados. Pero entonces cuando consideramos estas razones, podemos tratar de pues ver las consecuencias si solamente uno de ellos hubiera sucedido. Por ejemplo, siendo Jairo el más importante de la sinagoga en la que él estaba, si le hubiera sanado solamente a él, al hijo de él o a la hija de él, y solamente hasta ahí hubiera quedado, pues hubiera sido cuestionado si el favor del Señor es solamente para los religiosos de su época y no para todo mundo. Ahora, en el caso de la viuda, ¿verdad? Si hubiera sido solamente el hijo de la viuda que hubiera sido resucitado, o pues hubiera habido también algún otro tipo de cuestionamiento o comentario, o si el Señor hubiera resucitado solamente a Lázaro, a su amigo, ¿verdad? Mostraría un carácter y pues una visión del Señor que de alguna manera favorece solamente a uno de ellos. Pero la cosa es esta, el Señor resucitó a ellos como una manera de prever lo que había de pasar con Él mismo. Así nos dice Romanos 14:9, dice, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces vemos que el propósito de resucitar es precisamente mostrar su señorío, mostrar su autoridad sobre la muerte y sobre toda la muerte, no solamente sobre algunos casos o algunas personas en lo particular. El pasaje que tenemos a continuación nos dice así, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Y aquí podemos ver que entonces el propósito de levantar al Señor es dar vida para resurrección, dice aquí, para estar con Él siempre a los que hicieron el bien, de tal manera que entonces vemos que es parte de su juicio, parte del juicio final en el cual los que han recibido gracia
pues misericordia de parte del Señor son los que pues saldrán, ¿verdad? Pero una cosa que vemos en este pasaje es que la resurrección no es solamente para los que hicieron el bien. Dice aquí, y saldrán los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Nótese que no dice que los malos resucitan para muerte, sino para resurrección de condenación. Así podemos entender por este pasaje que la resurrección es para todos. Todos han de resucitar en el tiempo que el Señor lo ha preparado y lo ha establecido. Unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. No se le olvide que entonces hay dos destinos, vida y condenación, ¿verdad? Así nos dice este versículo. Entonces, la motivación, entonces, pues puede notarse que tiene que ver con el hacernos ver este asunto. Ahora bien, ¿cuál de los hijos primero resucitó? Bueno, en este estudio que estamos aquí, fue el hijo de Jairo. Y aquí lo que podemos ver es que, aunque era importante en su sinagoga y eran los principales, la realidad es que era un padre. Era un padre que se acerca al Señor Jesucristo, pues dolor, ¿verdad?, de ver a su hija en la condición en la que estaba, y acude a él, ¿verdad?, para obtener misericordia. Dice así el pasaje, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, cuando le vio se postró a sus pies y le imploró mucho diciendo, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Ahí lo tiene usted, la niña, la hija de Jairo, estaba agonizando y sin importar su condición y su respeto que tenía en la comunidad, lo que hizo fue ir y postrarse a los pies del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo se compadece de un padre que le implora. Podemos pensar que en cierto sentido fue la fe de Jairo el que llevó a la salvación a su hija, ¿verdad? El corazón del Señor Jesucristo pues se conmovió y vio la necesidad de acudir. Así que fue a donde estaba la jovencita o niña, ¿verdad? Y ella murió en esos tiempos y el Señor dice, no está muerta, sino que ¿verdad?, está dormida, y la gente se burlaba, ¿verdad?, porque sabían que la jovencita había fallecido. Sin embargo, el Señor Jesucristo la resucita. El segundo caso que vemos ahora es de una viuda. Entonces, nada más para eh, resumir, el Señor Jesucristo se compadece de un padre que muestra fe y acude a él directamente y le ruega, ¿verdad?, por la vida de su hija. El segundo caso es de una viuda. Dice así el pasaje. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, el hijo único de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. No nos dice el nombre de esta viuda, solamente que era de esa ciudad que se llamaba Naín. No sabemos su condición, pero una cosa que sí sabemos es que ya había perdido a su esposo. No sabemos cuánto tiempo antes. Ahora había perdido a su hijo y pues era una cosa desesperante para una mujer en esa época, pues tener esa pérdida tanto del esposo como de su hijo. ¿Qué más nos dice este pasaje? Pues nos dice dos cosas más. Dice que había una multitud, era bastante gente de la ciudad la acompañaba. Cabe pensar, bueno, ¿y por qué la acompañaba? Yo creo que eso nos muestra que era apreciada y estimada dentro de la comunidad en la que ella vivía. No era desconocida por ellos. Ya sabemos que en esa época pues había inclusive el caso de contratación de llorones, ¿verdad?, que se llevaban pero aquí nos dice que era bastante gente de la ciudad la que la acompañaba. De alguna manera era estimada y apreciada por todos ellos, pues el pasaje no nos da otro motivo por el cual hubo tanta gente. Y la tercera cosa que vemos, o la cuarta cosa que vemos, es que el Señor Jesucristo se compadece de ella. Es decir, su situación era lo suficientemente conmovedora para que el Señor Jesucristo se compadeciese de ella. Y entonces, sin ella pedirlo, sin ella venir a rogarle, entonces acude
a ese lugar y sucede lo que está en el siguiente pasaje. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lo primero que el Señor hace es pues consolarla, ¿verdad? No es lo primero que hizo levantar a su hijo, si primeramente acudió y él mismo lo sintió en su corazón, así que fue ella pues eh, le buscó de alguna manera identificarse con su dolor y le dijo no llores. Y en ese momento, entonces, o unos momentos después, resucita al hijo y vuelve a la vida con su madre, ¿verdad? Sabemos que finalmente al cabo de algún tiempo, tal vez años pues todos murieron, todos estos personajes que lo vemos aquí murieron. Sin embargo, lo que el Señor nos muestra es que Él tiene poder sobre la muerte. Veamos este pasaje que tenemos a continuación. En toda la angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los, los alzó y los llevó a todos los días de la antigüedad. Entonces, lo primero que vemos que a diferencia de Jairo es que él tiene pues compasión por ella, de alguna manera siente su angustia y en su amor fue que acudió a ella y levantó a su hija. Vemos entonces la diferencia entre dos pasajes. Uno era un hombre prominente que se acerca y le ruega y se postra ante sus pies. Ahora vemos una mujer viuda que se duele y lo único que nos da el pasaje de indicación que hizo diferencia es que Jesucristo la vio, ¿verdad? Su condición fue lo suficiente para que Jesucristo se compadeciera de ella. En este caso no fue un caso de petición o de un alcance directo, sino fue la situación en la que ella simplemente estaba viviendo. Así nos dice el siguiente pasaje. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, una cosa que si la asociamos con este pasaje que estamos viendo ahora, es que ella era probablemente piadosa, ¿verdad? Sino que el Señor se compase de sus hijos y él vio su aflicción. Entonces podemos ver que el Señor se ocupa de aquellos que acuden con fe delante de Él, independientemente de su situación sea. El Señor acude a aquellos que simplemente están adoloridos pues están de alguna manera caminando con Él, ¿verdad? Vemos que el Señor ve nuestra situación y sabe cómo estamos y ocurre y la consuela, ¿verdad? Antes de resucitarlo. Y el tercer caso, ese se difiere de los otros dos. Ese no es igual que los primeros dos. El caso de Lázaro es distinto. Marta y María pues eran hermanas, ¿verdad? Junto con Jairo, y el Señor se acerca a ellos, pero la situación no tiene la misma causa, sino que ese ya había sido premeditado y tenía un objetivo para que así sucediera. Veamos a continuación. Dice entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Así que lo podemos ver con su hermana, con sus hermanas, ver las hermanas de Lázaro, es que envían una petición a Jesús, más bien que es como un informe, ¿verdad? Les dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. No es una petición, no es una imploración, sino solamente un informe de lo que estaba sucediendo con su hermano. Luego dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces vemos que hay una relación íntima, una relación cercana, pero aún así, aun cuando sabe que está enfermo, el Señor Jesucristo no se acerca ni va para él porque hay un propósito superior y un propósito mayor en lo que estaba para suceder, ¿verdad? No hay duda, hermanos, de que pues Jesucristo lo hubiera podido sanar desde antes. Sin embargo, tenía un propósito mayor. ¿Y cuál será ese mayor? Pues veámoslo ahora. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y vemos aquí que lo importante de ver es que muestra de alguna manera la autoridad que había en Jesús para levantarlo. Y no solamente lo sabía ella, sino también lo sabía Marta.
ella va y dice, pues si hubiera estado aquí lo hubiera resucitado, pero yo sé que Dios te puede escuchar y que todavía hay esperanza, ¿verdad? Porque Dios es todopoderoso y puede hacer la diferencia. Entonces vemos que aquí quien lleva el mérito, quien lleva la gloria directamente es Dios, porque ella, Marta, nos hace ver a través de esta frase que él estaba pidiendo que orara al Padre, ¿verdad? Que orara al Padre. Y veamos cómo dice este pasaje. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Verdad? Eso sucedió un poco antes, cuando le llega el primer aviso de que estaba enfermo, le dice, esta enfermedad no es para muerte, aunque sí se murió, y hasta estuvo 4 días, ¿verdad?, en la tumba, sino que es para la gloria de Dios y también para que se vea que el Señor Jesucristo tiene autoridad, ¿verdad? Se vea el Hijo sea glorificado por ella, nos dice este pasaje. Así que vemos entonces que los tres pasajes son diferentes, ¿verdad? El primero es el de un padre que pues responde a una petición y a un ruego que le hicieron cuando llega Jairo. El segundo es una mujer que se hallaba en pues en tristeza y en pues desolación, ¿verdad? Habiendo perdido a su esposo y ahora a su hijo. Y aun cuando la comunidad la apoyaba, Jesucristo se compadece, va. Y la otra es el tercer caso, un caso que Jesucristo lo hizo para darse a conocer, para dar a conocer la gloria del Padre y la gloria propia, ¿verdad? De tal manera que el Señor Jesucristo sea glorificado con ella. Ahí tenemos entonces, usted ve los tres casos, ¿verdad? Y tal vez se pregunte, ¿será que el Señor escucha nuestra oración? Porque, a veces pensamos, ¿verdad?, que el Señor no escucha lo que hagamos, lo que rogamos. Jairo rogó y le fue contestado. La viuda no regó y no le fue, y de todas maneras se compadeció Jesucristo de ella. Y Marta y María informaron, aunque no rogaron, más que hasta que el Señor se presentó. Y entonces Marta, más que una petición, le da una de manera sutil, ¿verdad? Le dice todo lo que le pidas al Padre, Él lo hará. Entonces no le está pidiendo directamente hazlo, sino lo está poniendo a su consideración, ¿verdad? Entonces vemos que en los tres casos Jesucristo levantó de los muertos al que estaba, pues a la que había muerto. Dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Finalmente, la obra del Señor Jesucristo es la resurrección de todos eterna, y nos muestra su ejemplo resucitando él mismo, pues él mismo murió, según pues nos lo muestra el Evangelio, ¿verdad? Tantos pasajes de la Escritura se dedican solamente a ese evento, a su muerte y a su resurrección, inclusive a la obra que hizo después. Pero su propósito es eso, la obra es abrirnos el camino para un día experimentar el mismo destino, ¿verdad? Que es la resurrección para vida con Él, si es que usted está en el Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, este es el estudio de esta mañana. Espero que le haya sido de bendición. Sabemos que sea cual sea nuestra situación, ya sea que usted ruegue al Señor Jesucristo, ya sea que usted esté caminando con Él y esté adolorido, ya sea que usted esté cercano al Señor Jesucristo y pues llevan una relación próxima, el Señor hace las cosas de tal manera que todos tengamos un ejemplo, todos tengamos un sentido de dirección, ¿verdad? Y sepamos que el destino final y el propósito de todo esto es que seamos resucitados para vida con Él. Entonces, hermano, yo le invito a perseverar, a seguir caminando con Él, a dedicar su tiempo y esfuerzo, ¿verdad?, para estar cada día más cercano con Él. Pues Dios le bendiga, le cuide y le guarde.